Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Boss Tank, Ser tu propio jefe. Como siempre, aquí con ustedes, Álvaro Rodríguez, y hoy vamos a hablar de temas que nos interesan a todos. Yo siempre digo que todos los temas que hablo acá, este sí es importante, este es muy importante, y realmente pues son temas que a mí me interesan y creo que generan mucho valor, pero este es uno que suena muchísimo en todas las redes sociales, en todos los cursos online en los que uno se mete, y que realmente se habla mucho, pero nadie te dice realmente cómo construirlos o ese paso a paso para lograr ese objetivo. Hoy vamos a hablar de cómo construir ingresos alternativos o los famosos ingresos pasivos. Empezamos ya. Para hablar de ingresos alternativos o ingresos pasivos, tenemos que empezar entendiendo qué son este tipo de ingresos. Y parece sencillo, pero a veces nos confundimos un poco. Un ingreso alternativo es un ingreso adicional que tienes a tu labor que normalmente desarrollas en tu día a día. Es decir, con tu tiempo generas un ingreso adicional a lo que haces normalmente, o sea, en tu emprendimiento, en tu empresa o como empleado con el salario que recibes. Y un ingreso pasivo es un ingreso que se genera sin necesidad de que tú le estés dedicando tiempo constantemente. Es algo que se vuelve como automático. Hay una diferencia sutil, pero son diferentes. Ingreso alternativo a ingreso pasivo. Una vez teniendo esto claro, vamos a hablar un poco de cómo construir eso, porque la realidad es que nos dicen que todas las personas exitosas tienen múltiples fuentes de ingreso. Y eso es verdad, pero al final del día, si somos completamente honestos, lo que te vas a dar cuenta cuando profundizas en esa información es que todas esas personas exitosas que tienen muchas fuentes de ingreso, tienen una fuente de ingreso principal. Y esa fuente de ingreso principal fue la que les permitió ir diversificando sus fuentes de ingreso. Pero no es tan sencillo como construir fuentes de ingreso de un día para otro. Siempre hay algo que le pegaste al perro, que te generó un buen ingreso, que fue exitoso y a partir de ahí empezaste a construir unos ingresos alternativos. Entonces, a veces uno se siente frustrado porque ve que las personas exitosas tienen 7, 9 o 10 fuentes de ingreso y uno no tiene ninguna. Pero cuando entras al detalle, por ejemplo, algunos que he visto en TikTok y en Instagram, de músicos, deportistas, pues sí, hoy tienen fuentes de ingreso alternativas enormes o tienen ingresos pasivos totalmente diversificados, pero su principal fuente de ingreso fue su contrato deportivo, su contrato con la disquera, que le permitió generar recursos y reinvertir esos recursos. Entonces, no te sientas mal o no necesariamente significa que no eres exitoso porque no tienes 5, 6 o 7, 8 fuentes alternativas o pasivas de ingreso. ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo nos enfocamos en el ingreso principal? Ese que va a ser la llave que te va a permitir abrir los ingresos alternativos. Y entonces, si hoy estás empezando ese proceso, tu foco debe ser 100% en la generación de ese primer ingreso, de ese ingreso principal. Y no tienes por qué preocuparte porque solo estás recibiendo un ingreso o porque efectivamente toda la gente exitosa tiene múltiples fuentes de ingreso menos tú. Y eso es la primera o el primer mito que hay que desmontar. No necesariamente tener fuentes de ingreso te hacen exitoso. Creo que una fuente de ingreso te puede hacer exitoso y a partir de ahí, cómo redistribuyas esos ingresos o cómo los reinviertas, te va a permitir generar fuentes de ingreso adicionales. No significa que por tener fuentes de ingreso adicionales eres especialmente exitoso, porque es más una estrategia financiera. Pero vamos más en detalle. Todo lo que se construye de ingresos es a partir necesariamente del ahorro o reinversión de ingresos. Entonces vamos a tener y explorar dos escenarios principales, o tres escenarios principales, un empleado, un autoempleado y un emprendedor o empresario. La principal fuente de ingreso de un empleado pues es su salario. Y cuando uno tiene un salario, uno puede hablar, y esto lo hemos hablado en este podcast, como tener algunos ingresos variables a partir de tu mismo salario. Y es negociar con tu empresa bonificaciones dependiendo de tus resultados, que te permitan ingresar un poco más de ese salario base que todos tenemos
cuando somos empleados de una empresa. Yo soy empleado de empresas y a mí me pagan por trabajar ahí y básicamente es un salario base y algunos variables por consecución de objetivos que normalmente se definen en algunos periodos de tiempo. Pueden ser trimestres, pueden ser semestres o pueden ser anuales. Cuando estás en ese lado de la balanza y que eres empleado, lo único que tienes a tu disposición es esos ingresos que están llegando. Y a partir de los presupuestos que tienes de tu vida, de tu familia, de tu casa, independiente de la situación individual en la que estés, seas soltero, casado o con familia, puedes empezar a planear ese ahorro del que siempre hemos hablado y que es bastante importante. ¿Por qué? El ahorro es la herramienta más importante para reinvertir esos ingresos y volverlos en unos ingresos recurrentes. Ahí no hay magia, ahí no hay forma de acelerar esto, más allá de lo estricto que quieras llegar a ser para dedicar más porcentaje de ese ingreso a un fondo de ahorro que luego vas a reinvertir. ¿Ok? Entonces esa es la primera parte y esa reinversión va a depender muchísimo de ese salario y del esfuerzo que hagas. Segundo, cuando eres autoempleado, uno a veces se percibe como emprendedor, pero realmente es autoempleado. ¿Qué significa esto? Que presta un servicio o vende un producto y vive de eso. Básicamente esas personas que se llaman freelance, que ofrecen un servicio y en su tiempo desarrollan con diferentes proveedores el mismo servicio. Pueden montar una empresa y decir que es una empresa, un emprendedor, pero al final del día es un autoempleo, porque la empresa depende 100% de la dedicación de tu tiempo y solo tienes 24 horas al día. Entonces, por más que quieras trabajar, tienes que sacar algún espacio para comer, para dormir o para bañarte como mínimo o por lo menos para dedicarle algo de tiempo a tu salud. Entonces, tienes ese limitante. Cuando el ingreso principal de ese emprendimiento depende de tu gestión como persona, es algo que se conoce como autoempleo, para que no te confundas. Ahora bien, emprendedor empresario, como a partir del esfuerzo del desarrollo de una idea se construye un equipo y esa empresa o emprendimiento empieza a generar ingresos. ¿Ok? Entonces, en esos dos escenarios que son parecidos pero diferentes en términos de responsabilidad y de cómo se generan los ingresos, están los dividendos o las utilidades que genera ese negocio. Ahora, si eres muy juicioso y montas una empresa como autoempleado, lo que vas a hacer es pagarte un salario base y lo que queda será la utilidad del negocio. Esa es la que eventualmente puedes llegar a reinvertir. Y lo mismo con la empresa. Una vez se cierra el año contable, tú puedes empezar a disponer de eso que dejó la empresa. Y eso podrá ser utilidades o recursos adicionales que quedaron, aparte de cubrir los costos y gastos cuando arrancas un emprendimiento. Esas son las fuentes principales de ingreso. Por eso, cuando a mí me dicen cómo generar ingresos alternativos, pues lo primero es intentar construir un negocio, porque un negocio cuando lo construyes de manera organizada y es un negocio al que tú le dedicas tiempo, te va a generar un salario que es con lo que vas a subsistir y con lo que podrás tener cierto nivel de ahorro para tus objetivos personales, pero al final del día tienes una apuesta por generar utilidades. Y esas utilidades son las que eventualmente puedes empezar a redistribuir. Ahora bien, ya definiste y ya sabes de dónde van a generarse los ingresos que se van a utilizar para construir las alternativas de ingreso adicionales o los ingresos pasivos. Todo a través del ahorro. Aquí la llave mágica se llama ahorro. Reinvertir excedentes que uno tiene. Es decir, en vez de gastárselos o reinvertírselos al negocio, los diversificas, los sacas a un lado, los ahorras y empiezas a definir un plan para generar ingresos distintos a los que hace tu actividad principal, seas empleado, autoempleado o emprendedor empresario. Ahora, decidiste el porcentaje de ahorro dependiendo de tu fuente de ingreso, vas a armar ese paquete que te va a permitir empezar a generar esos ingresos alternativos o los ingresos pasivos, que básicamente en términos de negocio, cuando hablas de persona, tener ingresos alternativos o ingresos pasivos es reinvertir el dinero que generaste con tu trabajo. Así como uno reinvierte en su empresa para generar más utilidades, uno puede reinvertir la plata que genera una empresa invirtiendo en otra, que le va a ayudar de pronto a juntar dos negocios que generan un valor adicional y van a generar utilidades adicionales. Al final del día es generar excedentes de utilidades o de recursos más allá de los que puedes crear hoy.
pero todo se construye con tiempo y con paciencia. Y otra de las cosas bien importantes que yo quiero que tengas acá en cuenta es que hoy las redes sociales te muestran toda la gente que se ha hecho rica rápidamente o que te vende cursos de cómo hacerse rico rápidamente. Y al final tienes que empezar a decantar un poco esa información que estás viendo. Para serte completamente honesto, los nuevos ricos, no me refiero al término despectivo, sino los nuevos ricos que se han generado los últimos 30 años, todos han nacido de emprendimientos de base tecnológica, que exponencialmente pueden crecer porque tienen una base tecnológica y luego crecen en número de usuarios. Todos los demás ricos son ricos viejos, el famoso old money, que viene de familias que han construido generación tras generación valor, se han metido en nuevos negocios, han crecido su portafolio, han hecho más inversiones en acciones. Entonces realmente no hay nuevos ricos reales distintos a los ricos que se han hecho a partir de aplicaciones tecnológicas, que es algo que empezó a pasar los últimos 30 años. De resto, todo se ha construido con tiempo, con paciencia y a través de las generaciones. Todo el que te intente vender algo distinto, por lo general, son esas personas que se hacen ricas diciendo cómo hacer que alguien se vuelva rico. Entonces hay que ser uno muy cuidadoso con la información que uno puede compartir en redes sociales o que uno ve en redes sociales, porque al final, en vez de ayudarte, lo que se hace es que se vuelve un tema muy frustrante para una persona que está empezando, porque cree que es el único que se está demorando. La realidad es que construir esto toma tiempo y hay que ser paciente. Pero vamos a entrar en detalle. Empezaste a generar ahorros, empezaste a tener esa bolsita y quieres reutilizarlo para generar más ingresos, para que tengas más fuentes y eso mejore tu nivel de vida y eventualmente puedas tener una bolsa más grande para seguir reinvirtiendo. La primera y la más vieja del libro son los bienes raíces. Inviertes en un activo que puedes rentar y eso te genera un flujo adicional que te ayuda a pagar los gastos de mantenimiento, los gastos de endeudamiento o de los créditos que tuviste o que tienes asociados a ese activo y te deja una platica al final del mes, al final del trimestre, al final del semestre o al final del año. Este es bastante interesante porque estás construyendo activo y patrimonio, estás construyendo algo que no tenías y que ahora hace parte de tu portafolio. Puede ser un local, puede ser una oficina, puede ser un apartamento. ¿Cuál es el tema? Que eso cuesta dinero. No se pueden comprar 100 apartamentos para tener 100 ingresos distintos al final de cada mes. O si los quieres construir, pues necesitas apalancarte muy fuerte en o un inversionista o en tus propios ahorros. O al final en créditos que resultan ser muy costosos y al final terminan siendo peor negocio y terminas perdiendo plata y no generando utilidades. Entonces, esto se construye con tiempo. Empiezas con tu primer activo. Básicamente lo que haces es utilizar tus ahorros, apalancarte en algún crédito y tener un arrendatario que pague por ese activo algo más que los costos de mantenimiento, los impuestos relacionados a esos activos, que eso nunca lo presupuesta uno, como el impuesto predial, que siempre le llega a uno la cuenta y uno se le olvidó y tiene que salir corriendo a buscar cómo pagarla, y los costos asociados a los créditos que utilizaste para adquirir ese activo. Esa es la forma más tradicional y es una de las formas que más recomienda todo el mundo y con razón, porque aparte de los ingresos que puedes generar por la renta de estos activos, algunos impuestos vas a tener que pagar, sí, pero te estás ganando también la valorización del activo. Al final del día, si lo ves como un tema global, la tierra es la tierra y no hay forma de que haya más tierra en la tierra. Puede sonar bobo lo que estoy diciendo, pero es un bien escaso. Es decir, cuando construyes un activo, una propiedad, ladrillos, estás construyendo sobre algo que eventualmente no va a existir, que es más tierra en la Tierra, en el planeta Tierra. Entonces, hay una valoración asociada a esos activos. Entonces, aparte del ingreso que generas, va a haber eventualmente, si vas a cambiar ese activo por otro, vas a generar una valorización. Esa es la primera fuente para generar ingresos alternativos e ingresos pasivos, porque esto es un esfuerzo que tú haces una vez, donde encuentras el lugar, haces el ahorro, pides un crédito, lo remodelas o lo dejas bonito, lo dejas amoblado y buscas un cliente. Una vez cierras ese negocio por determinado tiempo, va a andar en automático.
Va a generar unos ingresos, va a generar unos gastos y va a dejar una utilidad. Otra fuente que es relativamente segura de generar ingresos alternativos o ingresos pasivos es invertir en acciones o en empresas. Básicamente, si no inviertes en un emprendimiento tuyo o desarrollas un negocio que eventualmente te genere dividendos, puedes invertir en la empresa de un tercero. Y esto puede ser de una manera más orgánica o puede ser de una manera un poco más juiciosa e institucional. La primera es creerle a proyectos de emprendedores que tienen una alta posibilidad de fracaso, pero alta probabilidad de que si sale bien generen unos recursos rápidamente. Esto es casi que una lotería, el emprendimiento es difícil, el emprendimiento, como lo hemos hablado varias veces acá, está lleno de incertidumbre, hay un riesgo asociado muy alto a emprender desde cero, pero los emprendimientos que la revientan, que la logran, que la sacan adelante, tienen rendimientos mucho más rápidos que una empresa ya establecida y sobre todo son rendimientos muchísimo más altos. Pero hay otra forma cuando no quieres o no quieres o eres adverso al riesgo, como probablemente lo puedo ser yo o muchos de los que están oyendo acá. ¿Qué significa ser adverso al riesgo? Que te da susto invertir en algo riesgoso. Entonces tú prefieres algo un poco más tradicional. Uno puede invertir en acciones de empresas que están listadas en las diferentes bolsas del mundo. En Colombia hay una bolsa de empresas donde uno puede comprar acciones y volverse accionista. ¿Qué te da derecho cuando tienes una acción? Ir a la asamblea de accionistas, tienes voz y tienes voto, así tengas una acción, y esa acción paga un dividendo. Normalmente ese tipo de inversiones en acciones tienen un retorno que se llama dividendo. ¿Qué significa eso? Al final del periodo contable de esa empresa, si la empresa de utilidades reparten un dividendo por cada acción. Entonces, si tú tienes una acción, vas a recibir un dividendo. Vuelve y juega. Esto no es magia, esto no te va a hacer millonario de la noche a la mañana, pero te va a generar un ingreso adicional. Al principio se percibe bajo, pero al final del día es un ingreso que hoy no tienes y que eventualmente puedes empezar a reinvertir. Por ejemplo, yo compro una acción en Coca-Cola y espero que al final de año esa acción me dé un dividendo. Esta es muy famosa, la acción de Coca-Cola, porque Warren Buffett, que es uno de los inversionistas más famosos del mundo, siempre dijo que hizo su dinero invirtiendo en Coca-Cola y reinvertía las utilidades que le generaba eso en más acciones. Y cada vez era dueño de más acciones hasta que gran parte del rendimiento de su fondo de portafolio de inversión provenían de los dividendos de Coca-Cola. Entonces tú le puedes apostar a empresas individuales, Coca-Cola, Apple, Microsoft, pero también tienes unas herramientas que se han vuelto muy interesantes, que son los fondos indexados. ¿Qué puedes hacer? Invertir en varias empresas al mismo tiempo. Es decir, puedes comprar algunos de estos fondos, conocidos como ETFs, donde estás comprando no solamente una acción de Coca-Cola, sino una acción también de Apple, una acción también de Microsoft, una acción también de Meta. Y un ejemplo muy llamativo de estos índices es el SP500, que coge las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y tú puedes invertir en esos fondos. Entonces estás diversificando en las 500 empresas más importantes de Estados Unidos y no te quedas en solo una. Y esas te va generando un rendimiento. Esta es una forma de invertir hoy en acciones. Ahora, ¿cómo esos ingresos se convierten en ingresos pasivos? Cuando tú reinviertes los dividendos que se generan en esas acciones y los vuelves a meter en un bono o en una empresa y vas creciendo en tu participación en esa compañía, cada vez vas a tener un dividendo mayor, un resultado mayor y vas a generar lo que se conoce como el interés compuesto. Esto es muy importante porque crece más que proporcionalmente en el tiempo. No quiero entrar en unos detalles muy profundos, lo hemos explicado en otros podcasts, pero eso va generando un crecimiento en tu portafolio. Entonces esa es otra manera interesante de empezar a gestionar tus ahorros para generar ingresos alternativos e ingresos eventualmente pasivos. Dentro de estas herramientas financieras también están las inversiones en bonos de los países que generan una rentabilidad en determinado tiempo. Es decir, un país te vende sus bonos para financiarse con terceros. Todos los países hacen esto. Ofrecen unos bonos donde dice, si usted invierte en mi país, en determinado tiempo yo le voy a generar un interés de tanto por ciento
y usted al final de ese periodo de tiempo va a recibir su inversión más la rentabilidad generada por esos bonos. Son bastante interesantes porque por lo general, si uno le apuesta a un país que es relativamente sólido, que es organizado en sus finanzas, que tiene, digamos, los poderes muy bien definidos y muy bien independizados, y básicamente es un país serio, la probabilidad de que no te paguen es muy baja o que se quiebre es muy baja. Quebrar un país es muy difícil. Entonces es un bono que no genera un rendimiento o una rentabilidad muy alta, pero que es muy seguro y que siempre está ahí y que puedes siempre reinvertir las utilidades que generaste. Estos bonos siempre tienen un tiempo determinado. Ahora, existen en los bancos también se financian con el público y ofrecen lo que se conocen como CDTs o acciones de su propio banco. Los CDTs también tienen una tasa fija durante un periodo de tiempo y es un riesgo relativamente bajo porque un banco bien manejado, bien organizado, es poco probable que termine quebrándose o hay una probabilidad más alta que una empresa se quiebre por un mal manejo que un banco que tienen tantas restricciones y tantos ojos encima. Ha pasado, pero por eso hay que ser muy juicioso en escoger los bancos y las entidades en las que uno quiere invertir. Ese es el portafolio de esas inversiones financieras que te pueden generar un dividendo y puedes reinvertirlo para generar ingresos alternativos y eventualmente se conviertan en ingresos pasivos. ¿Por qué son pasivos? Sacaste tu ahorro, trabajaste por él y lo pusiste en manos de terceros con el compromiso de que te van a devolver un dividendo en el que tú no tienes que gastar tiempo. Tu tiempo no está en el desarrollo de ese negocio, de esa empresa, de que le vaya bien o mal a Coca-Cola. Tú simplemente das un voto de confianza, te entregan una acción que va a generar un dividendo al final de un periodo. La tercera forma de generar ingresos alternativos o pasivos es la construcción de aplicaciones digitales. ¿Qué significa esto? Vas a tener que hacer una inversión, es decir, igual necesitas de tu ahorro. No se construye de la noche a la mañana, tienes que ser paciente y tienes que construir una bolsa de ahorro que te permita invertir en una de estas aplicaciones digitales. ¿Qué puedes ofrecer ahí? Para convertirlo en un ingreso pasivo, puedes ofrecer cursos, suscripciones, membresías que una vez inviertes y las desarrollas, te van a generar ingresos mensualmente o anualmente sin que tengas que dedicarle mucho tiempo más. Esto es interesante, pero tienes que tener cierto conocimiento en temas tecnológicos o digitales para poderlo desarrollar. Hay plataformas que ya te permiten crear cursos, que te permiten compartir información que se puede monetizar. Y esto, al final del día, te va a tomar un tiempo, te vas a gastar algo de plata en producción, lo que estamos haciendo de acá, unos videos, unas luces, sonido, para que quede esto bien. Y después lo tiras al mundo digital a ver si alguien te lo compra. Y si realmente es un producto que genera valor, empiezan a comprártelo y el mismo curso se vende varias veces y ya no necesitas tú dedicarle más tiempo a ese curso, puedes terminar sacando otro, pero esa fuente se queda ahí, generando compras y eventualmente pues te va a generar un ingreso que se puede convertir en un ingreso alternativo o un ingreso pasivo. Lo mismo con las membresías. Uno puede crear comunidades, grupos, que al principio requieren tiempo, requieren dedicación, pero luego la misma comunidad se va desarrollando y las membresías te van generando ingresos y es más un tema de supervisión del negocio como tal, a ver cómo está funcionando, si está generándole valor a las personas que hacen parte de la comunidad. Pero todo esto requiere, en principio, algo de inversión y sobre todo la inversión más importante que es tu tiempo. ¿Cuál es o qué es lo positivo de esta forma de generar ingresos? Que eventualmente no necesariamente vas a tener que dedicarle mucho más tiempo a eso y sí van a generar unos ingresos que hoy seguramente no tienes se van a convertir en ingresos alternativos. Y por último, otra de las formas más comunes de generar ingresos alternativos es la creación de algo y que ese algo te genere unas regalías. Te puedes inventar una canción, escribir un libro, y salir a venderlo. Y eventualmente esas compras, esas reproducciones de tu canción, de tu música, de tu video, te generan unos ingresos constantes. Acá, ¿qué es lo que se necesita? Algo de inversión para construir tu
plataforma o tu portafolio de canciones, de ideas, qué es lo que vas a compartir con la gente, de qué es lo que quieres escribir. Un libro es muy demandante en tiempo, una canción me imagino que es muy difícil de componer, pero eventualmente tú lo haces y terminas. Y lo puedes poner a vender y ya depende más de cómo lo comercialices en los recursos que vas a generar a partir de estas regalías. El tema es que eventualmente vas a volver a requerir de tiempo para volver a escribir otra canción, volver a escribir otro libro, volver a crear más contenido y pues se generan ingresos, pero es poco probable que sean pasivos en el sentido que no vas a tener que seguir construyendo tu catálogo o fortaleciendo si quieres convertirte en un escritor con 2 o 3 o 4 publicaciones. Entonces, eventualmente si escribes un libro y es un bestseller y te va súper bien, pues puedes vivir de esas regalías de ese libro. O si le pegaste una canción, que hay casos que han pasado que sacan 1 o 2 canciones y son tan importantes y fueron un hit tan importante que tienen unas regalías a lo largo del tiempo para vivir cómodamente y no tuvieron que seguir escribiendo canciones. Pero al final del día, y el mensaje que yo te quiero dejar es, los portafolios y los ingresos alternativos y pasivos se construyen con tiempo y con paciencia. No lo puedes hacer con nada distinto a tus propias fuentes de ingreso, a menos que te ganes la lotería y la quieras reinvertir, que la probabilidad es bastante baja. Pero si quieres de verdad construir varias fuentes y alternativas de ingreso y sentirte exitoso por ello, debes empezarlas a construir cuanto antes, porque toma tiempo, se requiere disciplina y hay que ser persistente, como casi todo en la vida. Nos vemos en un próximo capítulo de Boss Tank, Ser tu propio jefe.